Mi infancia estuvo demasiado protegida, casi como si viviera en una burbuja. En el colegio yo era ese alumno que sobresalía en todo, ¿sabes? Participó en la banda de música, tocó en conciertos, se sumergió en el jazz. Dominaba 3 instrumentos diferentes. Pero luego vino el abismo. La adicción me arrastró hasta el fondo. 4 sobredosis de crack. 4 veces mi cuerpo casi se rinde. Los paramédicos lucharon por traerme de regreso, envolviendo mi cuerpo en sábanas que tomaron prestadas de la cama de un vecino porque no tenían una bolsa para cadáveres. Y una de esas veces sucedió algo inexplicable, me encontré fuera de mi propio cuerpo. Observé impotente cómo mi alma se separaba de mi carne. Fue entonces cuando escuché con absoluta certeza, ha llegado tu momento. No hay más posibilidades. No podía ver nada, solo una oscuridad densa y asfixiante. Pero el mal estaba ahí, palpable, como una presencia que me rodeaba. Nunca había sentido algo tan aterrador. Fueron ellos. Los demonios. Vinieron a llevarme. Grité desesperado, no existes. No eres real. Y la respuesta llegó, tajante, cuando terminemos contigo, seremos reales. Y de repente, la habitación se llenó de ellos. En ese mundo espiritual no hay explicaciones. Simplemente lo sabes. Y lo supe. Sabía que estaba condenado. Sabía la razón. Y sabía que no había escapatoria. Mi nombre es Tristán, y hoy estoy aquí para contarles cómo una chica con talento musical, que soñaba en grande, terminó en el infierno. Todo empezó temprano, a los 4 años, con una pesadilla que me marcó para siempre. Un desconocido estaba destrozando la casa donde yo estaba con mis padres, como un tractor implacable. Me desperté aterrorizada y conté todo. Años después, cuando vi una foto, reconocí ese rostro. Fue mi abuelo, a quien mi madre nunca conoció realmente, ya que murió cuando ella tenía solo 15 años. Desde entonces sentí que algo oscuro ya me rodeaba, como si una herencia maldita hubiera abierto las puertas al enemigo. Crecí sintiéndome diferente, como si nunca perteneciera a ningún lado. La escuela era mi refugio, el único lugar donde me sentía seguro. Allí brillé, notas altas, dedicación total, música en cada rincón. Pero en casa la realidad era otra. Violencia física, psicológica, palabras que cortan más que cuchillos. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años, sin mirar atrás. Nunca volvió a hablarme. Eso plantó en mí una semilla de rechazo que creció junto con el trauma. El enemigo supo utilizar cada herida como campo de entrenamiento. A los 13 años intenté acabar con todo. No pude soportarlo más. Pero sobreviví. Cumplí los 18 años y, ese mismo día, me escapé de casa. No quería que nadie más me controlara, me humillara. Llevaba una profunda ira, un deseo de venganza que solo alimentaba más oscuridad. Fue por esa época cuando conocí a un hombre 11 años mayor. Él lo era todo para mí, o eso creía. Dejé la universidad, donde tenía una beca completa, y caí en una relación tóxica. Consumía drogas y yo, siendo ingenua, nunca lo había visto de cerca. Primero fue la marihuana, luego las pastillas, hasta la cocaína. Insistió, pruébalo, te hará bien. Y cedí. Al principio, pensé que era simplemente divertido. Luego se convirtió en una necesidad. Luego, la esclavitud. La relación fue abusiva, llena de violencia y desesperación. Un día lo miré a los ojos y vi que ya no era la misma persona. Tenía miedo de morir a manos de él, así que huí. Pero el dolor de perder lo que creía que era amor me dejó hecho pedazos. Regresé a la ciudad, no a la casa de mi madre, sino al mismo infierno. Las drogas se convirtieron en mi única compañera. El crack entró en mi vida, y durante los siguientes 11 años, me arrastró hasta el fondo. 4 sobredosis, violentas convulsiones que me arrojaron contra mesas de cristal, me rompieron huesos, me dejaron el cuerpo marcado. Entre una hospitalización y otra, más de 150 detenciones. Intenté deshacerme de la adicción solo, con fuerza de voluntad, oraciones y visitas a iglesias. Preguntaron por mí, me pusieron las manos encima, pero nada cambió. Hoy lo entiendo, no era solo una cuestión de fe. Fue una batalla espiritual.
Muchos cristianos no saben qué es la liberación, no reconocen cuando alguien necesita ser liberado. Y lo necesitaba. En la última sobredosis algo cambió. Cuando desperté, supe que era mi última oportunidad. O me entregaba de verdad o no habría vuelta atrás. Y fue entonces cuando encontré a alguien que realmente podía ayudarme. No fue fácil. Pero hoy estoy aquí, libre, para decirte que hay una salida, incluso cuando todo parece perdido. Agotado, pero no era un cansancio común y corriente. Era como si algo dentro de mí finalmente hubiera cedido. Y allí, en ese frío suelo de la celda, con el peso de la pérdida y la vergüenza de no haber estado a su lado en sus últimos momentos, me quedé dormido. No fue un sueño cualquiera. Fue un descanso profundo, como si Dios mismo hubiera puesto su mano sobre mí y me hubiera dicho, ahora oirás. Cuando desperté horas más tarde, algo había cambiado. No era solo pena, no era solo el dolor de la ausencia. Era una claridad que nunca antes había sentido. Las voces que me atormentaban, los impulsos que me arrastraban, la sensación de que era una marioneta en manos de algo más grande, todo parecía más débil, como si una niebla se estuviera disipando. Y entonces, como un relámpago, llegó la revelación, no solo estás enfermo. Estás atado. No fue una metáfora. No era una forma de hablar. Fue literal. Sentí las cadenas, invisibles pero reales, apretando mis muñecas, mi pecho, mi mente. Y por primera vez no luché contra ellos. Los reconocí. Y reconocerlo es el primer paso para romperlos. Esa noche hice algo que nunca antes había hecho, oré sin pedir nada. Sin regateos, sin quejas, sin exigir un milagro. Simplemente dije, si estás ahí, si todo esto es real, entonces muéstrame lo que necesito ver. Y él lo mostró. Durante los días siguientes, cada vez que abría la Biblia, las palabras saltaban de la página como si estuvieran escritas solo para mí. El ladrón solo viene a hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en plenitud. Juan 10:10. Por tanto, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Y entonces, como un martillo golpeando un clavo, surgió la pregunta que ya no podía ignorar. Si alguna vez fuiste libre, ¿por qué volviste a la esclavitud? La respuesta era simple y dolía, orgullo. El mismo orgullo que me hizo pensar que podía controlar mi adicción, que me hizo cambiar una droga por otra, que me hizo creer que era más inteligente que el diablo. El mismo orgullo que me impidió arrodillarme de verdad, admitir que no tenía ningún poder sobre ello. Y entonces entendí, la liberación no es un acontecimiento. Es una elección. Cada día. Todo el tiempo. Con cada pensamiento, con cada tentación, con cada recuerdo de esa vida. No salí de prisión como un hombre nuevo. Salí como un hombre destrozado, pero dispuesto a ser reparado. Y fue en el quebrantamiento donde comenzó la verdadera batalla. Porque el enemigo no se rinde fácilmente. Vuelve con más fuerza, con más mentiras, con más trampas. Pero ahora tenía un arma que él no podía tocar, la palabra de Dios. Y una promesa que no pudo robar, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada caída, cada recaída, cada momento de desesperación no fue un fracaso. Fue un paso. Porque la libertad no es ausencia de luchas. Es la certeza de que, incluso en medio de ellos, no estás solo. Y si estás leyendo esto ahora mismo, si te sientes perdido, si crees que no hay salida, estoy aquí para decirte, la hay. Pero hay que quererlo. En verdad. No solo con palabras, no solo con lágrimas, no solo con promesas vacías. Con entrega. Con rendición. Con la humildad de decir, yo no puedo hacerlo, pero el Señor sí puede. Y cuando lo hagas, prepárate. Porque la liberación no es fácil. Es violento. Es como un nacimiento. Duele. Quemar. Pero al final, tienes algo en tus brazos que vale cada segundo de agonía, tu vida de vuelta. Completo. Gratis. Eterno. Como un trueno, la visión me golpeó fuerte. Estaba dormido, pero no era un sueño, estaba alerta. Mi abuela estaba allí, sentada en el sofá,
y yo en el suelo, cogida de sus manos. No podía ver nada a mi alrededor, solo oscuridad absoluta, pero el mal, el mal era palpable. Una presencia sofocante y pesada, como si el aire mismo estuviera envenenado. Nunca había sentido algo tan denso, tan real. Y ella, con la voz quebrada, repetía, los demonios, vienen a llevarme al infierno. Solo sabía hacer una cosa, gritar el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tienen que irse. Y luego me desperté. En ese momento todavía no había regresado a Dios. Estaba recién salido de la cárcel, lleno de ira, de orgullo, de mí mismo. Pero esa visión no me dejó en paz. ¿Mi abuela se fue al infierno? La pregunta me quemó por dentro. Y, por primera vez en mucho tiempo, busqué al Señor. No por obligación ni por miedo, sino porque algo más grande que yo me estaba llamando. Y Dios nunca me abandonó. Incluso cuando huí, cuando me escondí detrás de las drogas, los negocios sucios, mi propia rebelión. Él estaba allí. Como el pastor que deja las 99 ovejas para ir tras la que se perdió. Bendito sea el Señor. Pero todavía no estaba listo. Salí de la cárcel, volví a la calle y pronto me hundieron de nuevo. Las piedras, las pastillas, la epidemia de opioides, tenía de todo menos paz. Y cuando se acabaron las piedras reales, los falsificadores me vendieron pastillas con fentanilo. Muerte disfrazada de alivio. Fue entonces cuando conocí a un viejo conocido del colegio. No lo había visto en años. Llegó pidiendo refugio, estoy en una situación difícil, solo necesito un lugar donde dormir hoy. Yo, sin discernimiento, sin Dios en mi corazón, dije sí. Lo que no sabía es que estaba inmerso en cosas que ni siquiera puedo describir. Sacrificios, rituales, invocaciones. Pero no lo vi. Porque quien no vive en la luz no reconoce las tinieblas. Él vino, intimamos y en ese momento, sin darme cuenta, le entregué al enemigo derechos legales sobre mí. Si estás ahí afuera, viviendo una vida de pecado, sin compromiso, sin alianza, debes saber, le estás dando acceso al diablo a tu vida. No importa si lo arreglarás más tarde, si te casarás algún día. Dios no bendice lo que es inmundo. Y el enemigo no pierde el tiempo. Esa noche todo cambió. Estábamos hablando, y de repente, su rostro se contrajo. Ya no era él. Era algo más, otra persona, otra entidad. Los rasgos se transformaron ante mis ojos, como si la piel estuviera hecha de cera derretida. Y yo conocía a ese hombre. Habíamos crecido juntos, estudiado juntos. Pero allí, frente a mí, no había nada humano. ¿Y lo peor? Estaba sobrio. No había usado nada. Nunca había visto algo así en 20 años de drogas. Nunca. Y de repente escuché una voz, no en mi cabeza, no como un pensamiento mío. Era una voz masculina, antigua, llena de autoridad. No reacciones. Finge que no lo viste. Sigue hablando. Y obedecí. Por dentro, mi corazón latía como un tambor de guerra, pero por fuera mantenía la calma. Escucha, tengo algunos compromisos. Puedes descansar aquí y luego irte, ¿vale? Se acostó en el futón, boca abajo, frente a mí. Tenía los ojos cerrados, pero su mano, su mano estaba viva. Una energía oscura y pulsante, como si algo se arrastrara bajo la piel. Y luego miré a mi alrededor. Todos los cables, todos los enchufes, todo lo que estaba enchufado a la pared, brillaba. Una luz anaranjada, amarillenta, como serpientes retorciéndose, serpientes eléctricas deslizándose por el suelo. Necesitaba salir de allí. Llamé a mi perro, un labrador que nunca se apartó de mi lado. Estaba congelada en el sofá, con los ojos vidriosos, como si una fuerza invisible la estuviera sujetando. Tuve que arrastrarme entre esas serpientes de energía, tirarla del cuello y salir corriendo. En el patio trasero, otro hombre me preguntó qué había pasado. No lo creería si te lo dijera, respondí. Pero él insistió. Conte. Cuando el conocido se despertó, el hombre intentó sacarlo. Le tomó un tiempo, pero lo hizo. Y volví. ¿Pero crees que me detuve ahí? No.
La rebelión es como la brujería, y mi propio orgullo me hechizó. Dios tuvo que hablar más alto. Y habló. Primero, mi madre murió. Y ahí, en ese momento, me di cuenta, estaba sola. Completamente solo. No había nadie más. Solo yo, las drogas y el abismo. Y el abismo me arrastró. Morí 2 veces en un mes. 2 veces me llevó el fentanilo. Al principio me trajeron de regreso. El lunes, me sacaron de casa envuelto en una sábana, porque ya no había esperanza. No funcionará, dijeron. Pero Dios no se rindió. Mientras los paramédicos luchaban, Él me trajo de regreso. Porque la historia aún no había terminado. También estaba sobre mi espíritu de muerte, y de él fui librado. Años más tarde, el Señor me reveló por qué. Mi madre había abortado antes de tenerme. No lo sabía. Pero lo confirmé con un familiar. Llamé, pregunté y llegó la respuesta, sí, lo había hecho. Y lo que pasó fue que ella hizo un pacto de sangre con el espíritu de Moloch, porque eso es el aborto. Sacrificio de niños. Ella hizo un pacto y mi linaje quedó maldito. Por eso intenté suicidarme tantas veces. 5 veces en la UCI, 3 en la unidad coronaria, más de 10 sobredosis. Todo por culpa de ese espíritu de muerte. Pero el precio que pagó el Señor me liberó de eso también. Desafortunadamente, terminé nuevamente en la cárcel. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron reales. Había tomado drogas conmigo y durante 2 semanas seguidas usé de todo. Empecé a ponerme paranoico, pensando que lo sabían. Los guardias hicieron preguntas, ¿no estás, verdad? Y yo, cada vez más desesperado, pensé, ellos saben. Me van a atrapar. Entonces decidí que no podía arriesgarme. Había una mezcla de 5 drogas diferentes, todas trituradas en una sola bolsa. Ya no era posible saber qué era qué ni cuánto. Pero, como todo adicto, no iba a tirarlo a la basura. No. Iba a tomarlo todo de una vez. Y eso es lo que hice. Empecé a morir allí mismo. Entraba y salía de la conciencia, como si alguien estuviera encendiendo y apagando un interruptor. Lo primero que vi fueron 2 ampollas, las de inyección, apoyadas en la parte trasera del inodoro, conectadas al lavabo. Estaba debajo de la fina manta, tratando de esconderme de la luz que nunca se apagaba en el aislamiento. Pero se podía ver a través de la tela. Estaban ahí, reales. No fue una alucinación. Grité, no eres real. No eres real. Y ellos respondieron, con una voz que resonó dentro de mí, cuando terminemos contigo, seremos muy reales. Grité de nuevo y me desmayé. La siguiente vez que volví en sí estaba sobrio. Completamente sobrio. No hubo más mareos ni confusión. Pero la habitación estaba llena de demonios. Eran como personas, pero yo lo sabía, en espíritu, no necesitaba explicación. Simplemente lo sabes. Y supe 3 cosas con una claridad aterradora, me iba al infierno. Sabía por qué. Y supe que ya no había forma de solucionarlo. Recuerdo que, a los 13 años, había dicho la oración de salvación. Incluso fui a campamentos evangélicos, pensé que era genial, pero nunca me rendí. Me dijeron que una vez que dices esa oración, eres salvo para siempre. Una vez salvo, salvo para siempre, repitieron. Y yo creí. Pensé, ya conozco a Dios, ya tuve una relación con Él. Él no me va a enviar al infierno. Pero estaba equivocado. La Biblia dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No se trata solo de creer, hasta los demonios creen y tiemblan. Lo que nos separa de ellos es recibir a Cristo. Es dejar que Él te cambie. Es tener una relación real, donde el amor se prueba con la obediencia. Pero viví engañado. Pensé que podía hacer lo que quisiera porque a los 13 años había aceptado a Jesús. Y descubrí, de la peor manera posible, que no era así. La Biblia es clara, no hay justo, ni siquiera uno. Nadie llega al cielo siendo lo suficientemente bueno. Nadie. Y ahí, en ese momento, rodeada de esos seres, entendí. Los demonios tenían el mismo aspecto que en mi vida en el mundo. Algunos llevaban pañuelos,
otros tenían marcas de agujas en los brazos. Una mujer allí había muerto de una sobredosis, se podía ver en sus ojos vacíos, en su forma de comportarse. Otro, un hombre, estaba encima de mí, acariciando mi pierna lentamente, como si saboreara mi miedo. Estaba acurrucada, temblando, petrificada. Y entonces, como si leyeran mis pensamientos, escuché, ¿no me gustas? ¿Ves lo asustado que estás? Cerré los ojos con fuerza y comencé a gritar, Jesús. Jesús, ten piedad de mí. Perdóname, Señor. Pero el demonio no salió. Seguí gritando, suplicando, hasta que de repente todo empezó a moverse. Era como si me estuvieran empujando hacia arriba o hacia abajo, no podía decirlo. Simplemente sabía que no podía quedarme allí. No puedo quedarme en este lugar. No importa lo que tenga que hacer, me iré de aquí. Los guardias hicieron rondas. Cuando uno de ellos abrió la ventana de la celda, comencé a golpear la puerta con todas mis fuerzas. ¡Abre! ¡Abre la puerta! Ella dudó, pero la abrió. Tienes que sacarme de aquí. Grité. Llévame al equipo de prevención del suicidio. Los demonios están intentando llevarme al infierno. Ella me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿El qué? Repetí desesperadamente, los demonios. Están aquí. Sáquenme de aquí. Ella me sacó de allí de inmediato. Para ellos, me había asustado. Pero no me importó. Al día siguiente me liberaron. ¿Y crees que eso fue suficiente, no? Que ese terror me alejaría del abismo. Durante 6 meses funcionó. Durante 6 meses no toqué nada. Pero, lamentablemente, todavía no era el final. Suicidió. Los demonios están tratando de llevarme al infierno. Ella me miró fijamente como si me hubiera vuelto loco. ¿El qué? Grité en respuesta, fuera de mí, los demonios. Están aquí. Sáquenme de aquí. Ella me sacó de allí de inmediato. Para ellos, había perdido la razón. Pero no me importó. Al día siguiente me liberaron. ¿Y crees que eso fue suficiente, no? Que ese terror me alejaría del precipicio. Durante 6 meses funcionó. Durante 6 meses no toqué nada. Pero, lamentablemente, todavía no era el final. La última vez terminé tras las rejas, ¿verdad? De nuevo allí estaba yo, suelto, inmerso en las drogas, en las mismas viejas decisiones. Y finalmente decidieron pedirme cuentas. 21 cuenta. 16 de ellos, delitos graves. Y ahora querían condenarme como reincidente, tercera vez, tercera oportunidad perdida. En Tennessee, donde yo estaba, eso significaba cadena perpetua. Yo tenía 38 años. Ya no era un niño. Mi vida había terminado. Me iban a encerrar para siempre. Fue entonces cuando realmente me rendí. No una rendición a medias, sino total. Señor, te entrego todo. Todo. Si todavía hay compasión en tu corazón, ten piedad de mí una vez más. Y realmente busqué a Dios. Él me dio paz. Una paz que no tenía sentido, pero que me envolvía por completo. Y entonces, amigo mío, apareció Dios. Él apareció de una manera que incluso los escépticos tuvieron que reconocer, solo podía ser Él. Imagínese, estoy allí, enfrentando una cadena perpetua, cuando, de la nada, aparece un abogado privado. Nunca en mi vida he tenido un abogado pagado. Y este hombre, un cristiano, me dice que aceptará mi caso pro bono. Jesús, hagámoslo, pensé. Intentó conseguirme la libertad bajo fianza, pero el juez fue categórico, de ninguna manera. Regresé a la celda, pero no me desesperé. Permaneció en paz, como si algo más grande tuviera el control. En la siguiente visita, el abogado dijo que lo intentaría de nuevo. Lo miré y le dije, escucha, he estado ayunando. He estado orando y el Señor me dijo que hoy estoy en libertad bajo fianza. Me miró con escepticismo, como diciendo, no te hagas ilusiones. Pero yo insistí, no, Jesús me lo dijo. Hoy me voy. ¿Y sabes qué pasó? Dios no solo me sacó del apuro, me sacó ese mismo día.
De los 21 cargos, 20 fueron retirados. El único que quedó fue degradado de delito grave a delito menor, con pena suspendida salvo los 21 días que ya había cumplido. Lo que debería haber sido una cadena perpetua se convirtió en 3 semanas. ¡3 semanas! Fue allí donde supe, no había vuelta atrás. La cerveza nunca fue suficiente para mantenerme a raya. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero el amor a Él es lo que nos sostiene. Para mí fue gratitud. Un agradecimiento que me consumió. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cuántas veces me ha perdonado? ¿Cuántas veces debería estar muerto o encerrado para siempre? Los jueces ya se habían rendido conmigo. Dijeron que nunca sería un miembro productivo de la sociedad. Hicieron todo lo posible para encerrarme y tirar la llave. Pero Dios intervino y dijo, no. Aún no he terminado con él. Recuerdo ese versículo, la bondad de Dios os lleva al arrepentimiento. No merecían misericordia, pero Él se la concedió. ¿Y qué cambió después de eso? Todo. Hoy en día, llevo años libre de drogas. Fui liberado del espíritu de homosexualidad, del espíritu de rechazo. Cuando comencé a sentirme libre de los medicamentos, escuché, esos eran demonios. No los necesitas. Y lo dejé. Después de años de sobriedad, pensé que estaba bien, pero Dios me mostró que aún había capas más profundas por superar. Siempre supe que era diferente. Que Dios no solo me salvó de mí mismo. Nuestro caos se convierte en mensaje, nuestra prueba, en testimonio. Vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. No me rescató para estar callado. El infierno es real. No es un lugar inventado. Si no vives para Dios, estás viviendo para Satanás. No tiene sentido endulzar la verdad. Si no estás con Cristo, estás en contra de Él. Y Satanás es un maestro en hacerte pensar que todo está bien. ¿Recuerdas a Eva? El enemigo llegó y preguntó, ¿es eso realmente lo que dijo Dios? Si regresa a Génesis 2, verá que Dios le habló a Adán sobre el árbol incluso antes de que Eva existiera. Ella ni siquiera había sido creada todavía. Luego, cuando el diablo la engaña, ella distorsiona la palabra, Dios dijo que no podemos comer ni tocar. Pero Dios nunca habló de tocar. ¿Quién sabe, Adán lo transmitió mal? ¿O ella misma lo confundió? El punto es, Satanás conoce las Escrituras y las usa contra nosotros. Eva tomó el fruto y él debió haber dicho, ¿ves? Lo tocaste y no murió. Luego comió. Y el resto lo sabemos. Por lo tanto, conocer la palabra es vital. Ten tu corazón puesto en ello. Y eso es lo que me llevó a volver a la universidad. Ahora estoy en mi 3er año estudiando estrategias de liderazgo ministerial. Dios me dio una segunda oportunidad, no, una tercera, una cuarta, una quinta, y ahora es mi turno de retribuir. No me lo guardo para mí. Necesito decirle al mundo, el infierno es real, pero también lo es la salvación. Y si Dios pudo alcanzarme hasta el fondo, puede alcanzar a cualquiera. Y la verdad es que el enemigo no viene con cuernos y colas, sino con caras conocidas, voces dulces y promesas vacías. Se disfraza de ángel de luz porque sabe que si apareciera como el monstruo que es, nadie lo seguiría. Pero la palabra no miente, ha sido mentirosa desde el principio, y su estrategia es engañar, seducir, robar, matar y destruir. Y no solo hace esto en la oscuridad, opera en las redes sociales, en conversaciones aparentemente inocentes, en relaciones que parecen normales. Por eso nació mi ministerio, From Captive 2 Captor, para exponer estas mentiras, romper maldiciones de linaje y llevar a las personas a la verdadera libertad en Cristo. Cuando mi madre me contó lo que le pasó a mi abuela, algo dentro de mí se rompió y sanó al mismo tiempo. Dijo que en sus últimos momentos mi abuela gritó que los demonios la arrastraban al infierno. Mi tía oró y estuvo en paz antes de partir. Pero no lo sé. No sé si fue verdad o si mi madre dijo eso para consolarme. Lo que sé es que mi abuela hablaba de Jesús, amaba a Jesús, pero las palabras no salvan. También los demonios creen y tiemblan. La fe que no se transforma es como un cheque sin fondos, puedes incluso creer que tienes $1000 en tu cuenta, pero si no vas a buscarlos, no recibirás nada. Es lo mismo con Dios. Puedes decir que lo amas,
Pero si no lo buscas con todo tu corazón, si no te alejas del pecado, si no vives una vida de santidad, es como si nunca conocieras la verdad. Y no nos equivoquemos, el mundo está en guerra. No una guerra de tanques y bombas, sino una guerra espiritual, donde las batallas se libran en los corazones, las mentes y las decisiones diarias. 1 Juan 2, 15-17 no deja dudas, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No se puede servir a dos señores. No se puede amar a Dios y pecar. No puedes seguir a Cristo y al mismo tiempo vivir como si Él no hubiera muerto en la cruz por ti. La persecución de los cristianos es ya una realidad en muchos países, y no tardaremos en llegar hasta aquí. La pregunta es, cuando llegue el momento, ¿de qué lado estarás? Cuando tengas que elegir entre Cristo y el consuelo, entre la verdad y la popularidad, entre la cruz y la conveniencia, ¿qué harás? Seguir a Jesús no es un camino fácil. Es un camino de renuncia, de sacrificio, de llevar la cruz cada día. Pero te digo, vale la pena. Cada lágrima derramada, cada lucha enfrentada, cada momento de rendición vale la pena, porque al final no hay comparación. Lo que Dios ha preparado para quienes lo aman es infinitamente mayor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Y si aún no has tomado esa decisión, hoy es el día. Hoy es el momento. Ahora, sobre que los demonios no son monstruos, son más peligrosos por esa misma razón. Si fueran obvios, nadie caería en sus trampas. Pero se presentan como personas hermosas, encantadoras y convincentes. La Biblia dice que incluso los ángeles pueden ser confundidos con humanos, Hebreos 13, 2, y los demonios, al ser ángeles caídos, usan la misma estrategia. ¿Recuerdas a los ángeles que bajaron a la tierra y fueron seducidos por las hijas de los hombres? No tenían cuernos. Eran de apariencia humana. Y así es como opera hoy el enemigo, se infiltra en nuestras vidas a través de personas, influencias, oportunidades que parecen buenas, pero son trampas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que escucha esto en este momento. Señor, sé que hay corazones quebrantados, vidas que buscan respuestas, almas cansadas de luchar solas. Declaro sobre cada uno de ellos, hoy es el día de la salvación. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, si nunca has dicho de corazón que Él es el Señor, hazlo ahora. Cree que Jesús murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día. Confiesa con tu boca que Él es el Señor, y serás salvo. Pero no te detengas ahí. Busque una iglesia que predique la verdad, que no tenga miedo de hablar de santidad, de batalla espiritual, de la cruz. Renuncia al pecado, rompe maldiciones, busca la liberación. Dios no te llamó a vivir una vida mediocre, te llamó a la victoria. Y por aquellos que ya son salvos, oro para que el fuego del Espíritu Santo arda dentro de ustedes. Que no os conforméis a este mundo, sino que seáis transformados por la renovación de vuestra mente. Que tengan sed de Dios, hambre de su palabra, deseo de vivir en santidad. Que no tengan miedo de ser diferentes, de ser llamados radicales, de ser perseguidos por amor a Cristo. Porque al final, cuando estemos ante el trono, nada de esto importará. Lo que importará es si vivimos para Él. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor arranque de vosotros este corazón de piedra, duro e insensible, y os dé un corazón nuevo, un corazón de carne, palpitante de amor a Dios, como Él mismo prometió en Ezequiel 36. Padre, declaramos, que toda raíz de amargura, toda cadena de pecado, toda influencia maligna sea desarraigada en este momento. A todos los que luchan con el espíritu de inmoralidad, les ordenamos en el nombre de Jesús, váyanse ahora. No hay lugar para ti en la vida de este Hijo de Dios. A todo aquel que carga con el peso del rechazo, que se esconde detrás de las heridas del pasado, le decimos, este espíritu ya no tiene poder. En el nombre de Jesús, os quebrantamos, os expulsamos y declaramos sobre vosotros sanidad y aceptación. A quienes están esclavizados por la dependencia, ya sea de sustancias, conductas o pensamientos destructivos, clamamos, esta prisión no es suya. El nombre de Jesús tiene autoridad para liberar, y nosotros declaramos, eres libre. A todo aquel que contempla las tinieblas de la desesperación, que piensa en darse por vencido, proclamamos, el espíritu de muerte no tendrá la última palabra. Vivirás y no morirás. Te levantarás y no caerás. Prosperarás y no serás aplastado.
Porque escrito está, el Señor no rechazará a su pueblo, ni abandonará su herencia. Y declaramos sobre cada vida aquí, eres cabeza, no cola. Prestarás, no pedirás prestado. Subirás y no bajarás. Porque el Dios que comenzó en vosotros la buena obra es fiel para perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén.